Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos y estamos en el capítulo número 9, que comienza con el personaje de Saulo de Tarso, un personaje que habíamos dicho va a comenzar la obra que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos en el capítulo número 1, en el verso número 8, donde les dice que tienen que llevar el evangelio en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Saulo es quien se va a integrar a este equipo de apóstoles para así llevar el servicio por medio del poder del Espíritu Santo hasta lo último de la tierra. Luego de su conversión, vemos que habíamos visto el subtítulo: Saulo predica en Damasco. Luego Saulo escapa de los judíos y luego entonces Saulo en Jerusalén. Y estamos ahora en el capítulo 9, acá en el verso 32, curación de Eneas. Ahora nosotros también vemos un verso muy importante, y es donde la iglesia se expande. El libro de los Hechos nos muestra de manera progresiva el cumplimiento de la promesa que hemos dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios está tomando sus testigos, los que van a permanecer fiel hasta lo último y van a llevar el mensaje en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que habíamos dicho que el evangelio ha llegado a nosotros hasta lo último de la tierra, y hoy día Dios sigue llamando y tomando sus testigos para que el evangelio se siga expandiendo y se sigan convirtiendo aquellos que están muertos en delitos y pecados. Entonces, después de la convención de Saulo se convierte y empieza a haber una paz que experimenta la iglesia en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sigue obrando de manera portentosa para edificar, fortalecer y acrecentar la fe de los creyentes. Lo vimos en Hechos 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo se cumple la palabra que Jesucristo le dice en el capítulo número 1. Entonces las iglesias tenían paz. ¿Cuántas veces estarían orando los hermanos por esa persecución y por la paz, para que ellos estuviesen tranquilos y pudieran predicar? Pero no solamente quizás por la tribulación, la persecución, el hostigamiento, sino que también muchas veces nosotros oramos por cosas que no vemos al principio, pero Dios a su vez oye nuestras oraciones. Nosotros tenemos que permanecer en fe. Entonces este versículo nos sirve a nosotros como un resumen de la obra restauradora de Cristo en su pueblo. Restaurarás el reino, y ahí está la verdadera restauración. Estaba escrito, como habíamos dicho, en el capítulo número 37 del profeta Ezequiel. No era un reino como ellos pensaban, que de repente ellos iban a desplazar a los romanos. Al contrario, este reino con que Jesucristo ha predicado, ha venido y ha llamado y está llamando, es un reino que viene del cielo. No es un reino nacionalista como ellos esperaban, es un reino poderoso. Al contrario, Jesucristo viene con el reino y llama a entrar al reino, pero también es un reino que está preparado para todos aquellos que crean. Entonces es una obra espiritual que se cumple hoy y se sigue cumpliendo en la iglesia, formada por judíos y gentiles en Cristo. El Espíritu Santo es quien hace crecer, quien hace fortalecer y que confirma el testimonio de Jesucristo con señales poderosas. Entonces vamos a leer la palabra. Porque Jesucristo, habíamos leído en Juan capítulo número 16, dice: Él me glorificará. Hablando acerca del Espíritu Santo. Aquel corazón que recibe a Cristo es un corazón con gratitud, agradecido y que glorifica al Señor. Entonces esta escritura que nosotros vamos a leer, el propósito de las señales no era para la fama de los discípulos ni de los apóstoles, ni para el provecho humano, sino para que los hombres glorificaran a Cristo y se volvieran en fe y arrepentimiento al Señor. No es buscar fama, no es hacerte famoso, no es hacerte conocido, no es buscar impactar para llamar a la atención. Es que
el Espíritu Santo lo que viene a poner en las mentes y en los corazones, buscando los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo número 16, verso 14, como lo dijo Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Ellos están entendiendo todo, están comprendiendo las Escrituras. Y dice así el verso 32 de Hechos capítulo número 9, y vamos a leer en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Aconteció que Pedro, visitando a todos, venía también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le hicieron, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Fíjense que entonces este verso 35, que lo vamos a dejar hasta acá, y le dieron todos los que habitaban en Lida. Esto es algo maravilloso porque es una obra que no está buscando Pedro para que él hacerse famoso, sino que dijo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en su nombre. Aquellos que quieren poner a Pedro como la roca, como la piedra, tienen que saber que la piedra es Cristo, la roca es Cristo. En esta confesión dice el Señor Jesucristo: edificaré mi iglesia, que es la confesión que hace Pedro. La confesión que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces todos se convirtieron al Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque vemos el propósito del Espíritu Santo, Señor. No es buscando un provecho humano, no es buscando que glorifiquen a los hombres, sino que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo, y buscando el arrepentimiento y fe de aquellos, Señor, que ven los milagros, que ven las señales, Padre amado, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él me glorificará. El Espíritu Santo viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, para darle gloria y honra solamente a aquel que la merece. Sus promesas proféticas, Señor, que encontramos en los libros de los antiguos profetas, lo vemos aquí cómo se están cumpliendo, Señor. Como Jesús vino a sanar, vino a vendar, vino a librar, a restaurar los corazones. Cristo, aunque Señor, mi Dios amado, había descendido al cielo como Él se había ido, pero seguía su Espíritu Santo, continuando la obra a través de sus apóstoles, confirmando el verdadero cumplimiento de sus promesas, Señor. Cómo se cumple tu palabra, Padre amado. Esto nos hace ver y entender, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que no es por la condición humana, porque tú viniste humilde, Jesús. No estuviste aquí, Señor, mi Dios amado, un reino material, ni siquiera una casa, porque tú no tenías dónde recostar la cabeza, pero le diste al hombre lo que el hombre necesitaba: la restauración en el corazón y la posición delante de Dios como hijo de Él, para que así ahora, Señor, tú puedas usar a aquellos lo que tienen, Señor, esta rectitud de corazón, lo que no buscan ambición de este mundo, sino que sea glorificado y exaltado tu nombre, Padre amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Entonces vamos a titular este devocional: la expansión de la iglesia y el poder del Espíritu Santo. La expansión de la iglesia y el poder del Espíritu Santo, el crecimiento y la restauración de la iglesia. El texto que nosotros hemos leído dice que las iglesias tenían paz, eran edificadas, se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Este crecimiento no era meramente numérico, sino espiritual, y estaba directamente relacionado con la justicia y la herencia prometida en Cristo. Isaías 60:21 declara así, lo dice la palabra: y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Fíjese que lo que está hablando Jesucristo en Juan capítulo número 16 no es algo que si no está en los profetas. Habíamos dicho por aquí también que en Deuteronomio, cuando se habla acerca de este profeta que es Jesucristo, que es el mismo Dios hablando su palabra, no enviando a otro, sino viniendo él mismo, lo dijo bien claro: Él me glorificará. ¿Por qué? Porque ya estaba en los profetas, como lo dice aquí nuestro hermano Isaías. Isaías dice: obra de mis manos para glorificarme.
Entonces, así que se demuestra la verdadera herencia. Vendría no de una descendencia carnal, física, sino por medio del Espíritu Santo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Jesucristo es quien trae la verdadera justicia, quien justifica a los hombres. El apóstol Pablo le explica: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir con todo esto que estamos viendo? Que los gentiles que no iban tras una justicia han alcanzado la justicia. Pero ¿cómo la alcanzaron? Por medio de Jesucristo, es decir, la justicia que es por la fe. O sea, no hay otra justicia. Dios no promete otra justicia. El hombre no va a ser justificado por su obra. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Pero por qué no la alcanzó? Porque no iba tras ella por fe, dice el apóstol Pablo. La iglesia primitiva entendió esto. La restauración no era territorial ni política, sino espiritual y universal en Cristo. El Salmo 137, fíjese lo que dice: porque no son los milagros los que constituyen todo esto, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Así que no es por los milagros lo que nosotros vemos, no es porque los apóstoles tenían un renombre, no es porque la gente era buena y esperaba la palabra, sino es porque Dios tenía un plan. Porque los malignos serán destruidos, lo dice el verso 37, el verso 9 del capítulo 37. Los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Ahora, dice el Salmo 37:11, mas los mansos heredarán la tierra y se recrearán con la abundancia de paz. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo en el corazón de las personas? La paz. Dice: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos serán destruidos. Entonces, todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, le caerán las maldiciones. Le caerá el poder del juicio, del justo juicio de Dios. Así que la iglesia crecía porque Cristo, el justo, estaba edificando su pueblo sobre la base de la fe y la justicia de Dios, no por méritos humanos. No hay méritos humanos, no hay méritos terrenales, no es territorial, no es carnal, es espiritual, es por la obra de Jesucristo. Entonces, la justicia del hombre, como dice también nuestro profeta Isaías, es como trapo de inmundicia. Es la justicia de Cristo. Ahora, eso no quiere decir que Dios se agrade de aquellos que son buenos, de aquellos que son justos, pero no para salvarse, sino para agradar a Dios. La justicia que nosotros muchas veces hacemos, ya la hacemos es para que nuestro Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados, y para que el Señor sea ensalzado, no para que nosotros seamos salvos, porque la justicia del hombre no alcanza perfección, no alcanza salvación. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver este punto: las señales portentosas del Espíritu Santo para la gloria de Cristo. La sanidad de Eneas es un ejemplo claro de cómo el Señor sigue guiando, obrando por medio de los apóstoles. Pedro sanó y habló con la palabra poderosa por el medio del Espíritu Santo, pero en el nombre de Cristo, no en el nombre de él. Y dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. No es Pedro, no es Juan, no es Pablo, es el apóstol que declara el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien también él mismo lo había dicho, que no hay otro nombre bajo el cielo, bajo el sol, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto demuestra la autoridad de Cristo, que la autoridad pertenece a él, al Cristo resucitado. En Isaías 22, verso 22, dice: y que ya estaba profetizado: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces esto es una llave de autoridad y de poder. Jesucristo ahora viene a quitar el imperio de la muerte y venció al diablo quitando ese poder. Hebreos 2:14, y ahora abre la puerta de la vida a todos aquellos que creen en él. Entonces es una puerta de autoridad, es una puerta de poder que estaba cerrada para los antiguos, para los patriarcas, para los profetas, que
estaban en el seno de Abraham. Ahora Jesucristo abre esa puerta, trae las llaves, trae la autoridad, trae el poder y se abre y se expande el evangelio. El propósito de las señales es producir fe y arrepentimiento. Lo confirma los que lo vieron. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hechos 9:35, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, es una obra poderosa para que todos aquellos que vean las maravillas que hace el poder del Espíritu Santo. No era para entretenimiento ni para espectáculo humano como vemos hoy en día, que quieren hacer un show, un espectáculo, sino es para llevar, ¿verdad?, a que los hombres reconozcan al Señor como su Salvador y como el Señor, el Todopoderoso. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Esto lo dijo Cristo, porque me ha ungido. O sea, Jesucristo tiene la unción del Espíritu, la unción poderosa. El Señor lo unge y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese cuerpo que nació, ese niño que nació en el vientre de María. Entonces fíjese, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, lo ha llenado, lo ha fortalecido. Es el mismo Dios dentro de ese cuerpo, como dice el apóstol Pablo, que en él habita toda la deidad de Dios. Porque Jesucristo, cuando nace por la voluntad del Espíritu Santo, no por la voluntad de carne ni por la voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se hace el milagro maravilloso y poderoso que entonces los profetas quedan entonces quizás maravillados allá cuando Jesucristo va y habla con ellos en la transfiguración. Y Jesucristo cuando muere va al seno de Abraham a proclamarle las maravillas. Y dice que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y dar apertura a los que están en la cárcel. Entonces Cristo mismo afirmó y confirmó que él había venido a cumplir esta palabra. Esto lo vemos en Lucas capítulo número 4 verso 18. Por tanto, las obras apostólicas en hechos no eran otra cosa que la confirmación del Cristo resucitado, llevando y siguiendo, sanando, libertando y restaurando. El Espíritu Santo es quien hace esta obra. Entonces la expansión de la iglesia en Hechos capítulo 9 no depende de estrategias humanas ni de algo, una charla religiosa o política, sino del poder del Espíritu Santo, que edifica, fortalece y convierte a los hombres al Señor. La paz, la edificación y el crecimiento de la iglesia en Judea, en Galilea y en Samaria era la evidencia de la promesa que habíamos dicho en Hechos capítulo número 1, verso 8. Queda cumplida. Las sanidades y las señales no eran un fin en sí mismas, sino los medios para que los hombres se arrepintieran y glorificaran a Cristo. Entonces eso tiene que quedar claro. Las sanidades y las señales no eran un fin en sí mismas para que entonces los apóstoles fuesen ricos o grandes hombres reconocidos o que la gente se le pusiera a los pies. Él mismo lo dice más adelante en el capítulo número 10, no te apostres a mis pies. Se lo dijo a Cornelio, levántate porque yo soy un hombre como tú. Más adelante vamos a ver cómo esta obra se va expandiendo, cómo las maravillas de Dios van abarcando toda la tierra. Así como Eneas se levantó, también el pueblo de Dios se levanta por el poder del Espíritu Santo, no para vivir en sus propias obras, sino para glorificar a Dios. Así que la justicia y la herencia prometida no pertenecen a un grupito de personas, ni a una nación, ni a 4 naciones, sino que pertenece para todos, a todos aquellos, dice, todos los tuyos serán justos, todo tu pueblo, en Cristo Jesús por la fe. Como dice el Salmo, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora Cristo, con la llave que tipifica el poder, la autoridad en sus manos, aquella llave de David, Isaías 22:22, es el único que abre la puerta de la herencia eterna y su espíritu sigue glorificándole en las iglesias hasta lo último de la tierra. Así que Cristo es el Señor, Cristo es el Todopoderoso. El sustento que nosotros vemos es en este libro y las bases están dadas por medio de los profetas. Dios habló y Dios cumplió y Dios sigue cumpliendo y sigue hablando. Hay muchos que quieren palabra de Dios. Bueno, esto es palabra de Dios, pero para que te arrepientas.
para que salga de la frialdad espiritual, para que bote las escamas como la botó Pablo, para que te bautices si tú no te has bautizado, para que te arrepientas si no te has arrepentido y vengas a Cristo, para que glorifiques también a nuestro Señor Jesucristo. Si alguno está frío espiritualmente, tiene su don apagado, vea el ejemplo de los apóstoles, que los apóstoles están glorificando al Señor y buscando a aquellos que están muertos en delitos y pecados, ciegos, aún lisiados, tristes, desamparados, desesperados, para que la palabra le llegue a sus mentes, a sus corazones, para un arrepentimiento y fe, para salvación, pero también para edificación, para que la iglesia crezca, se robustezca, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo a los Efesios, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Más adelante lo que el apóstol Pablo va a empezar a escribir no es algo que a él se le ocurre, sino es lo que él ve dentro del pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel, cómo se va expandiendo la iglesia a través del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo esto ya también estaba escrito a través de los profetas. Así que la doctrina del apóstol Pablo es una doctrina que está basada y también fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Es el mismo evangelio. No son dos evangelios, no son dos mensajes, no son dos propósitos, no son dos planes. Es un solo plan, un solo Señor, un espíritu y un bautismo. No hay un plan para los judíos ni hay un plan para los gentiles. Es el mismo Cristo quien desde un principio ponemos las bases acá en el libro de los Hechos, que comenzó un plan para llamar a todos aquellos que creen en Él. No podemos dividir hoy la historia, no podemos dividir hoy al Señor, no podemos dividir hoy la palabra profética, porque desde antes y desde antemano hemos leído que ya Dios tenía un plan desde el principio, hasta desde el libro en Deuteronomio, sin haberse ellos hecho una nación, ya Dios tenía un plan para los gentiles. No es un plan B, no es un plan que se le ocurre al Señor porque los judíos no lo aceptaron como nación. No, ya es un plan que desde antemano en Deuteronomio capítulo número 32, en el canto de Moisés, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Así que ya el evangelio venía acercándose a los gentiles, ya el evangelio está cerca de abrir esa puerta que dice Isaías 22:22. Ese descendiente de David, ese jefe poderoso, como lo dice Ezequiel capítulo número 32 y 31, ese rey que va a venir, que después lo afirma en el capítulo número 37, nuestro hermano Ezequiel, ese profeta tan poderoso, dice que Jesucristo entonces es ese jefe y ese rey, y que tendrán un solo jefe, un solo rey, y serán un solo pueblo, tanto judíos como gentiles, con el poder del Espíritu Santo a predicar la palabra de Dios. Así que, amado hermano, amado amigo, este mensaje no es meramente una charla religiosa, no es una charla psicológica. ¿Cuántas veces, como te hemos dicho, tú quieres que Dios te hable? Bueno, Dios te está hablando a través de esta palabra. Nosotros somos testigos. Un día vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo, tanto los unos como los otros, como hermanos como inconversos. Aquellos que desobedecieron y los que no hemos creído o no queremos creer, los que no obedecemos también dentro de la iglesia cuando Dios nos habla y queremos hacer lo que nosotros nos venga en gana, también vamos a ser juzgados. Así como también aquellos incrédulos serán juzgados para condenación, nosotros también seremos juzgados para nosotros obtener los beneficios y recompensas que Dios nos va a dar por nuestra obediencia. Porque cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice que muchos serán salvos como por fuego y su obra será probada. ¿Y cuál será su recompensa si han desobedecido? Bueno, no lo sabemos, pero ¿cuál será la recompensa de aquellos que le han obedecido? Tampoco lo sabemos. Lo veremos ese día cuando Jesucristo venga a recompensar a su pueblo, a lo suyo. Entonces le damos las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que la hemos leído, Señor, en esta hora. Es tu palabra, Señor. A sabienda, Padre amado, que tú le diste este mandamiento al pueblo de Israel. Escucha, oh pueblo, que Él es uno, que no hay dos dioses, que no hay dos pueblos, que no hay dos propósitos, que no hay dos planes. Hay un solo Dios, hay un solo plan, y vemos cómo tú, Señor, aquí en este libro de los Hechos, sienta las bases, Señor mi Dios amado, y emerge, Señor, un movimiento poderoso, guiado por medio de tu Espíritu Santo, a través de tus apóstoles, que son el instrumento que tú llamaste, porque tú tenías un plan maravilloso y portentoso en Cristo Jesús, y tomas como instrumento a tu pueblo Israel, para que ese plan maravilloso y poderoso se expanda
expanda a todas las naciones, Señor. Por eso te damos las gracias, mi Dios amado. Vemos cómo se cumple tu palabra, que el reino es restaurado en Samaria y en Judea, Señor. En esos pueblos, Señor, en las cuales tú predicaste descalzo. El que, aunque ellos mismos, Señor, mi Dios amado, te vendieron y que parte de ese mismo pueblo también, Señor, que participó en estas obras malvadas. Bueno, ellos mismos cumplieron tu palabra, Señor, que tú serías despreciado, que tú serías maltratado, crucificado, pero también para justificarlo, Señor, porque muchos, y como vemos, gran mayoría fueron justificados, Señor, no como dice la historia, sino que la gran mayoría, Señor mío amado, vinieron a la fe, vinieron con el propósito de buscarte, Padre amado. Por eso te damos las gracias, mi Dios amado. Tú también llamaste a los tuyos, los guardaste, Señor, mi Dios amado, y los sellaste con el Espíritu Santo, como lo dice tu palabra más adelante que la vamos a ver. Aquellos a los cuales tú llamas, tú también sellas, Señor, mi Dios amado, para la eternidad. Por eso te pedimos también que aquellos que están escuchando este mensaje, esta palabra, puedan ser alcanzados, puedan ser sellados por el Espíritu Santo cuando confiesen a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Padre. Por eso te damos las gracias. También aviva nuestras mentes, aviva nuestros corazones, perdona nuestras maldades, nuestros pecados, nuestra desobediencia, nuestras iniquidades, Señor. Cuando no hacemos, Señor, tu palabra, Señor. Cuando no la vivimos, Señor, cuando maltratamos a nuestro prójimo, cuando insultamos a nuestro prójimo, cuando le faltamos el respeto a nuestro prójimo, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque también estamos, Señor, en este cuerpo pecaminoso, que tú nos mandas a santificarnos, que tú nos mandas, Señor mío amado, a vivir en tu palabra para que el mundo glorifique a Dios y vea que tú habitas en medio nuestro, Señor. No para nuestra gloria, sino para tu gloria, porque es lo que hemos visto, Señor, en tu palabra escrita, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.